Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo funciona el simulador de deuda reclamable e intereses de demora de préstamos e hipotecas. Lo normal es que, bueno, pues cuando se contrata una operación de financiación, las cosas vayan razonablemente bien y, bueno, pues la empresa o el particular pueda pagar las cuotas de esa financiación sin mayor problema. Pero en ocasiones, por distintos motivos, bueno, pues no se pueden atender esas cuotas en tiempo y forma y la situación se complica. Bien, este simulador lo que pretende es hacer una aproximación, no es una aproximación con validez legal, por decirlo de alguna forma, porque, bueno, no se tienen en cuenta todas las variables que habría que tener en cuenta para el procedimiento de cálculo, pero sí que nos va a dar una idea de cuál es la deuda que se va acumulando conforme dejamos de pagar cuotas de un determinado préstamo, ¿vale? Hay que tener presente que en el momento en el que se deja de pagar una cuota, lo que sucede es que automáticamente el tipo de interés se incrementa. Ese incremento está limitado en el caso de que sea una primera vivienda o que sea en particular, habitualmente a 3 puntos por encima del tipo de interés ordinario, pero en el caso de, por ejemplo, un autónomo que ha contratado un préstamo para su actividad profesional o en el caso de una empresa, ese límite ya no está tan claro, ya no está definido, sino que vendrá definido por la propia póliza, por lo que hayamos firmado. Sí que es cierto que hay bueno, algunas sentencias judiciales que, por ejemplo, en los préstamos al consumo, cuyo tipo de interés inicial ya es elevado, limitan el tipo de interés de demora a un 2% por encima del tipo de interés ordinario. Pero vuelvo a decir, es decir, la normativa lo que protege es, digamos, la financiación de vivienda habitual y al particular. La normativa no protege ni a la empresa ni al autónomo en cuanto a actividades profesionales. Pues bien, en cualquier caso, vamos a ver cómo podemos saber a qué nos vamos a enfrentar, ¿vale? Bueno, pues simplemente acudimos a la zona de cálculo del simulador y lo primero que tenemos que fijar es la finalidad del préstamo, porque como ya os he dicho antes, existen unas ciertas limitaciones, sobre todo en el caso de vivienda habitual con un titular siendo persona física. En este caso, pues deberemos de elegir si somos una persona física con un préstamo para una vivienda habitual, si es un préstamo al consumo o si es una finalidad empresarial, ¿vale? Bueno, vamos a coger lo que nos interesa en este caso, que es una empresa. Y, bueno, pues vamos a suponer que en el momento en el que se inicia el impago, tenemos un capital pendiente de, yo qué sé, 58.525 euros, que está devengando un tipo de interés ordinario del 6,75%, por decir algo. Como ya he comentado, el interés de demora suele venir como un incremento, un añadido sobre el tipo de interés ordinario. Es como un estándar legal que sea un 3%. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a utilizar un 3%. Vuelvo a decir que en el caso de las empresas no hay una norma que limite este tipo de interés ordinario, ¿vale? Entonces podríamos encontrarnos con tipos de interés o con incrementos de interés de demora sobre el ordinario superiores al 3%. Luego vamos a indicar cuáles son el número de cuotas mensuales que quedan por pagar al préstamo. Supongamos que a este préstamo le quedaban, pues yo qué sé, 48 cuotas pendientes y, puesto que lo que queremos obtener es la deuda en un determinado momento, vamos a suponer que llevamos con el préstamo impagado los últimos 6 meses. En este momento ya podemos calcular la operación. Entonces, lo primero que nos dice es, oye, pues tienes un tipo de interés ordinario del 6,75 que durante el periodo de demora se te ha ido a 9,75,
te quedan por pagar en el momento en el que se iniciaron los impagos, 48 mensualidades, y estamos calculando con un acumulado de 6 mensualidades impagadas. El procedimiento de cálculo es el de siempre, es el sistema francés con cuota constante. Entonces, transcurridos esos 6 meses, la deuda que nos puede exigir el banco para ponernos al día o para cancelar toda la operación será, para cancelar toda la operación tendríamos que atender el capital no vencido, más los intereses ordinarios devengados, más los intereses de demora devengados hasta ese momento, ¿vale? Si nos exige cancelar toda la deuda, deberíamos de pagar no solamente el capital vencido, sino el capital no vencido más el vencido, más los intereses ordinarios, más los intereses de demora. Es decir, nos iríamos a 60.500 euros. Por 6 meses. A continuación, lo que nos muestra la herramienta es un cuadro donde se detalla cómo se van generando los intereses de demora y los intereses ordinarios. Bueno, obviamente cada cuota impagada tiene dos componentes, uno de capital y otro de intereses. Bueno, pues por un lado tenemos, digamos, los componentes de las cuotas ordinarias, es decir, el capital vencido en cada cuota que deberíamos de pagar, más los intereses devengados en esa cuota que deberíamos de pagar. Y por otro lado tenemos la columna de los intereses de demora. Esta columna simplemente va acumulando los intereses que se van generando por el impago de cada una de las cuotas, ¿vale? No va incrementando esos intereses de demora en otros intereses de demora. Es decir, los intereses de demora no generan a su vez intereses de demora. Simplemente se van sumando a los devengados en el periodo anterior. Y, por tanto, en el primer periodo no hay intereses de demora, porque hasta que no vence esa cuota no está impagada. Y es en el segundo periodo, es decir, en la segunda cuota impagada, cuando se genera el primer importe de intereses de demora, que como veis en este caso pues es muy pequeñito porque solamente se genera sobre el capital vencido que tenemos, ¿vale? Y bueno, pues de esta forma ya sabríamos lo que tenemos que pagar en ese momento para ponernos al día. Y bueno, lo podríamos comparar con la liquidación que nos presenta el banco. Vuelvo a decir, en este caso estamos utilizando días naturales, bueno, hay una serie de simplificaciones. Si estáis en esta situación y precisáis de un cálculo exacto, bueno, pues os lo podemos proporcionar, ¿vale? De hecho, en la propia página del simulador tenéis información sobre este servicio. Y bueno, espero que esta herramienta os sea de utilidad